Bien. Decíamos que la nariz está inervada por el nervio oftálmico. Aquí está el nervio oftálmico. Las alas de la nariz por el nervio maxilar superior, rama del trigémino. Así es. Entonces, eso es lo que tenemos que hablar de la nariz. La irrigación está dada por las arterias que proceden de la arteria facial. Ahora, uno de los problemas que nosotros tenemos muy frecuentemente son los traumatismos del dorso de la nariz, que si no se trata inmediatamente, entonces se forma un verdadero callo óseo. Aquí ya es un callo óseo que se forma después de un traumatismo del dorso de la nariz. Entonces, eso es lo que vamos a tener ahí. Se opera, esto se hace la rinoplastía, como verán, se retira esta parte del callo óseo y tenemos luego una buena evolución. En este otro caso, esto ya es, digamos, por naturaleza, ya uno tiene una nariz aguileña y quiere mejorar esto, entonces se hace hacer la rinoplastía y el resultado es este, ¿no? Esto es antes y esto es después. Esto lo hace un cirujano plástico, por supuesto. Toda cirugía se hace a través de la fosa nasal. No hay ninguna cicatriz aquí en el dorso de la nariz, en absoluto. En este caso es una desviación del tabique nasal, la laterosínea, hacia el lado izquierdo, ¿no? Donde la ventilación del lado derecho aumenta y del lado izquierdo va a disminuir. Por lo tanto, los senos paranasales que se encuentran en el lado izquierdo se pueden obstruir y producir la sinusitis. Por eso lo que hay que hacer es reducción del tabique nasal, colocar a su lugar y volver a su estado natural. Esa es esta es la pterosinia y aquí se hace la reducción. Ven ustedes aquí cuando está la pterosinia y cuando se corrige, a esta cirugía se llama septoplastía. La septoplastía es eso, corrección del tabique nasal desviado. Aquí observamos también un cartílago que ha sido desviado, ¿no? Tiene desviación hacia el lado izquierdo y por ende todos los senos paranasales del lado izquierdo pueden obstruirse y producir una sinusitis. Entonces, funcionalmente eso no va a ir bien. La sinusitis es un problema que va a traer con dolores de cabeza, cefalea, sensación que se desprende, dicen los pacientes, la cara. Tengo sensación de que mi cara se cae, doctor. Parece que me estuvieran arrancando. Esa es la sensación de la sinusitis. Mueven la cabeza y hay un dolor intenso. Entonces, ¿qué se debe hacer? Corregir el tabique nasal como estaba. A esto se llama septoplastía, nuevamente reitero, y ya se colocan unos tapones, etcétera. Ya es la cirugía que ustedes, cuando estén en quinto de medicina, cuando estén en otorrinolaringología, van a llevar esto. Esto es una cirugía muy frecuente que se realiza. Las septoplastías, las rinoplastías y las septoplastías. Aquí tenemos una cirugía plástica, pero para elevar el lóbulo de la nariz. Esta es una paciente de raza negra que quiere mejorar el lóbulo de la nariz. Entonces se coloca un cartílago en la parte del lóbulo y se eleva el lóbulo. Entonces esta cirugía se hace frecuentemente también en cirugía plástica para mejorar
la estética de la nariz. Y aquí tenemos la sinusitis. Sinusitis significa inflamación de los senos maxilares, los senos frontales aquí, ¿no? Los senos etmoidales y los senos, el seno esfenoidal. Aquí estamos viendo los senos frontales, los etmoidales, atrás está el esfenoidal y estos son los senos maxilares. Estos son los senos paranasales, para que decir junto a la nariz, paranasales. Entonces, estos senos, los senos en sí, sirven para calentar el aire, perdón, para humedecer el aire, porque los que calientan son las turbinas o los cornetes. Los que humedecen el aire van a ser aquí en los senos. Por lo tanto, el aire que introducimos a nuestra tráquea y a nuestros bronquios es aire caliente y húmedo. Es caliente y húmedo, por lo tanto, vamos a encontrar ese tipo de aire. Por eso se recomienda que no se debe respirar por la boca, ¿no? Porque en la boca, evidentemente, no tenemos turbinas, no tenemos senos para humedecer, entonces el aire entra seco y frío. Por eso es que debemos respirar siempre por la nariz. Entonces, a esto se llama senos. Estos son senos, espacios vacíos, llenos de aire, ¿ya? No digan seno a la glándula mamaria, ya saben por qué, ya se les ha explicado. Aquí tenemos una radiografía, esta es la radiografía mentonasal, se llama. Entonces se observan aquí el seno maxilar derecho. Vemos que hay buena aireación nada más porque el aire se ve oscuro, entonces está bien aireado. Pero en este otro lado, en el lado izquierdo, no hay un color oscuro lleno de aire, más bien está blanquecino, eso significa que aquí está inflamado, aquí hay inflamación, aquí hay pus, porque la sinusitis se manifiesta a través de que empieza a salir pus. Primero es agua, se llama hidrosea. Primero es agua, se llama hidrosea. Después sale moco amarillo, ya es piosea. Ahí, como dicen algunos autores, hay sapos y culebras salen. Y es verde, amarillento, etc. Y hay todos los gérmenes, puede haber hongos inclusive. No sabemos. Hay que hacer cultivo de esa secreción para identificar qué germen está produciendo eso. Pero ya es una infección muy manifiesta. Ya es. Cuando el color del moco ya se ha vuelto verde, ya eso significa que hay una sinusitis. En esta otra imagen, vean ustedes en un corte tomográfico, y es este, que se puede observar el tabique nasal en la parte media, el cornete medio y el cornete inferior están. Ambos lados se encuentran los senos, seno maxilar derecho, seno maxilar izquierdo. Aquí en el lado izquierdo vemos que hay una buena aireación. Se ve una zona oscura. Senos, aquí tenemos los senos etmoidales, ¿no? Hay buena ventilación. Pero en el seno maxilar derecho, vean, es de otra coloración. Aquí hay un contenido purulento, eso significa. Pus, es un verdadero absceso. ¿El absceso qué es? Es la colección de pus que forma sus propias paredes. Se encapsula el absceso, se encapsula. Entonces, así es este contenido purulento del
de la región del seno maxilar derecho. Esta es una imagen de tomografía también, pero donde se ve buena ventilación. Vean ustedes, buena ventilación de los maxilares, buena de los etmoidales y de los senos frontales. Esta es una placa pues, relativamente normal, pero aquí vemos ligera desviación del tabique. Cornete medio, cornete inferior, así es. Cavidad orbitaria. Entonces, todo lo que vemos en una placa radiográfica, tomográfica, resonancia magnética, ecografía, tenemos que utilizar la terminología anatómica aplicada a la imagenología. Luego tenemos una de las patologías que puede presentarse, no es muy frecuente, pero tampoco es rara. Esta es la imagen antes de esta enfermedad que tiene este paciente. Hay un aumento de la nariz, una hipertrofia. ¿De qué? Es una hipertrofia de las glándulas sebáceas aquí, en la nariz. Entonces crece la nariz. Entonces a esto se llama rinofima. La rinofima es el crecimiento de la nariz. Así es. ¿Ya? Entonces tenemos la rinofima aquí. Esto lamentablemente no se puede reducir porque está dentro de la piel. Tendríamos que hacer trasplante de piel aquí. Porque ustedes saben que las glándulas sebáceas son parte de la piel. Los folículos pilosos, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas son parte de la piel. Por lo tanto, aquí no se puede reducir. La piel tendríamos que retirar. Pero esto se queda ahí bajo tratamiento continuo, pero esto crece y no involuciona. Ese es el problema en dermatología. Estos son los sabores los olores que podemos sentir, olor al humo del fuego, a una bebida alcohólica, unas empanadas, a la basura, a un perfume de una flor, a las verduras, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una conciencia de tipo olfatoria, ¿no? La ausencia de la olfacción, ¿qué se va a llamar? Anosmia. Anosmia quiere decir falta de capacidad de percepción de los olores. Pero hay personas o hay pacientes, ¿ya?, que están acostumbrados a oler malos olores. Eso ya es un problema psiquiátrico ya, porque va de lo psicológico a lo psiquiátrico, ya tienen problemas. A eso se llama cacosmia. Cacosmia es la capacidad de oler malos olores, nada más que malos olores. Es la cacosmia. Pero como les digo, viene un resfriado, se nos inflama la mucosa nasal, tenemos una rinitis y se nos perdió la capacidad olfatoria. O sea, somos malos oledores por eso. Ya también hemos explicado esto con mucho detalle, todo lo que hemos dicho. Bien, con eso concluimos la parte que corresponde a la fosa nasal. Solamente terminar con estos datos importantes de la vía olfatoria. Aquí está la vía olfatoria, donde vamos a tener el nervio olfatorio primer par craneal que se origina, cuyo origen real se encuentra aquí en la parte superior de las fosas nasales, y su origen real, el origen real se encuentra en las células que están en la parte distal de estos nervios que se llaman
células de Schulze. Las células de Schulze son las células de origen real del nervio olfatorio. Luego, si ustedes se fijan, aquí los nervios se dirigen hacia la lámina cribosa, pasan la lámina cribosa y se dirigen a formar el bulbo olfatorio. O sea, pasan por la lámina cribosa y forman el bulbo olfatorio. Luego, la continuación del bulbo olfatorio es el nervio olfatorio, aquí está el nervio olfatorio. Y este nervio olfatorio se va a dirigir, aquí está, al cerebro, a la parte interna del cerebro. Y se distribuye en toda esta región, que se conoce con el nombre de área rinencefálica. Rinos quiere decir, es una definición de la nariz, rino. Entonces, va a dirigirse a esta región que está alrededor del cuerpo calloso. Este es el cuerpo calloso del cerebro. Entonces, aquí tenemos por fuera del cuerpo calloso una circunvolución. Entonces, va a formar la región rinencefálica en la parte interna del cerebro. Ahí es donde se recepcionan los olores. Esta área también se conoce con el nombre de circunvolución intralímbica de Broca. Circunvolución intralímbica de Broca. ¿Ya? Así es. Pero hay un resfriado y el origen real es bloqueado, ya no hay no sirve de qué tan extenso es el territorio de la olfacción si la recepción anda mal. Si la recepción se inflama, ya no olemos nada, joven. Realmente ya no somos nada en eso, en la olfacción. Bien, vamos a terminar con esto. Si deseas algo que nunca has tenido, deberás hacer algo que nunca has hecho. Creo que ya habíamos hablado de esto, pero es bueno recordarles. Cambien de actitud si no les ha resultado hasta ahora nada. Cambien de actitud, sean hombres o mujeres nuevas y hagan otras cosas para tener éxito, joven. Hay que hacer otras cosas. Muy bien, entonces terminamos aquí la parte que corresponde a fosas nasales. Esta es una vista de... A ver, ¿de qué parte es esta? Pues a ver, le vamos a preguntar a... Arequipa. Es Arequipa. Ya les he dicho, es Moquegua. ¿Saben qué? ¿Por qué traigo esto? Porque siempre pongo como ejemplo, ¿no? Hace unos 2 o 3 años, Moquegua ha sido considerada como la mejor ciudad del Perú. Porque su índice de desarrollo humano era el más alto del Perú. ¿Y en qué se basa en la evaluación del índice de desarrollo humano? Se basa en las calificaciones que tiene de atención al ser humano. Es decir, en Moquegua, hace más o menos 3 años, tenía la mejor educación del Perú, la mejor atención de salud en el Perú, ¿no? Los índices de ingreso per cápita en Moquegua eran mucho más altos que en cualquier lugar del país, con ciertos focos de bolsones de ricos que hay en Lima, ¿no? Pero en sí, como ciudad general, tenían un ingreso per cápita mejor que en otros departamentos del Perú. Entonces, eso es lo que se quiere, jóvenes, en todos los países, que el índice de desarrollo humano esté elevado. Su tasa de mortalidad era la menor del Perú, tasa de mortalidad materna, ¿no?
tasa de mortalidad materna y tasa de mortalidad infantil eran menores que el resto del Perú. Entonces, por eso yo traigo esto, porque miren ustedes, se ven en la belleza de sus plazas, de su plaza, que la gente está tranquila, está ahí siempre risueña. Entonces, eso es importante. Aquí en Bolivia tenemos problemas, el índice de desarrollo humano desde hace 10 años ha bajado terriblemente. Con lo de la pandemia, ya no sabemos cómo es, o sea, hay ciertos atisbos de decir que, por ejemplo, de cada 10 niños que deberían estar en estos cursos virtuales en sus colegios fiscales, de cada 10, casi 4 o 5 no están asistiendo por motivo de la falta de medios de conexión del Internet. Por eso, jóvenes, hoy en día se está pidiendo que a nivel mundial, después de la pandemia, los costos del Internet, que el Estado está obligado a dar educación, deberían ser gratuitos para todos los niños que están en etapa de estudio. Niños primero. Por supuesto que toda la educación debería ser gratis. Tenemos ahí como un saludo a la bandera en la Constitución Política del Estado, creo, del Perú y de Bolivia, dice que la primera obligación del Estado es educación y salud. Mentira, no es así, pues. Si fuera así, en este momento, en la pandemia, ya lo primero que debían hacer nuestros gobiernos decir, el Internet es gratis para todos los niños, pero no es gratis. Es más, hoy día he leído en la prensa de aquí de Bolivia que el Estado va a aumentar los impuestos a las telefonías. ¿Y quién paga las telefonías? Nosotros, pues. Nosotros utilizamos las telefonías. Entel, Tigo, Viva, que son las tres empresas que hay aquí en Bolivia. En el Perú, claro, no sé qué otras más hay, pero nosotros aquí en Bolivia tenemos que pagar mucho más. O sea, en vez de que nos disminuyan, nos van a grabar más, nos van a poner impuestos. Mientras que hay en otros sectores que no pagan impuestos. Yo como médico joven, desde hace desde que he egresado hasta hoy día, pago impuestos. Pero mis impuestos, ¿a dónde va? Para ir a pagar a estos parlamentarios que no hacen nada, que están sentados ahí en el Parlamento. Para eso son mis impuestos, para pagarles salarios jugosos, ¿no? El salario es de 22,000 bolivianos. Son $3,000 más o menos que ganan estos. Entonces, nosotros los médicos, en su momento, yo les digo, porque antes de que llegue este gobierno, hace 14 años más, antes de los 14 años de este gobierno, nos pagaban bien, jóvenes. Los médicos, yo trabajaba en la Caja Petrolera de Salud. Ganaba por lo menos lo que en bolivianos es el monto más o menos de $2,500, así ganábamos, por lo menos. Cuando llegó este caballero que entró al gobierno, dijo, todos tienen que tener menos de 10,000 bolivianos. Ha sido un problema. Los primeros afectados con las medidas salariales, parece que ha habido una afrenta directa contra los médicos, porque a los médicos no nos dejaban ya trabajar ni de docentes ni asistenciales. Podíamos trabajar en la universidad, podíamos trabajar también en la asistencial, pero fue así.
En el Perú no ha sido así, jóvenes, creo que no sé cómo andan las cosas, pero el salario es mucho mayor que a los médicos de aquí de Bolivia. Hoy en día a los médicos no le pagan mucho, o sea, un recién egresado está ganando alrededor de unos 3.000, 4.000 bolivianos, que no es nada. Son $500, 600, $700. Es una miseria, ¿no? Por eso, por eso tenemos que debemos tener una especialidad para avanzar mucho más jóvenes. Eso yo lo estoy diciendo en Bolivia. Por eso muchos de nuestros colegas bolivianos se han ido al exterior, se fueron, pues están capacitados, pues. Ha habido mucha fuga de cerebros de aquí de Bolivia. Así ha sido, ¿no? En el Perú, igual que de ahí, los buenos también se han ido a otro lado. Porque el que es bueno nomás donde sea, yo les digo la verdad. Y va a ganar buenos dólares. No se trata de ganar buenos, sino de tener un índice de desarrollo humano acorde con lo que trabajamos, con lo que aportamos en los impuestos, así debe ser. Que nuestro dinero sea bien reutilizado, ¿no? Que los que pagamos impuestos pagamos para mejorar nuestra vida, así es. No es para pagar lo que no trabajan otros. Los ignorantes realmente no son los primeros en ser políticos y ganar más que nosotros. En eso hay una inequidad, jóvenes. Y eso sucede tanto en el Perú como aquí en Bolivia. En el Perú, ¿quiénes son jefes? También deben ser. Me han dicho gente que no tiene mucho mérito, que no ha hecho muchos méritos, ¿sí? Por política están. Ese problema, por ejemplo, hemos tenido nosotros en el Hospital Manuel Núñez Butrón. Cada 3 meses cambiaban director. Por política es eso. Cada 3 meses otro director, otro director, otro director. No es así, pues. Se manosea lo profesional y no debe ser así. Eso es lo que sucede en nuestros países. Yo sé que ustedes son nueva generación, tienen nuevos principios, van a hacer cambiar esta figura. Tiene que haber meritocracia, o sea, el que sabe más tiene que estar adelante. Los que saben más tienen que ganar más. Así tiene que ser. No es al revés, no es al revés. Por eso traigo estos jóvenes, porque me recuerda a hablar de este tema tan importante que es el índice de desarrollo humano, donde está la salud y la educación como pilares fundamentales del desarrollo de nuestros países. Así es. Bien, entonces con eso concluimos, jóvenes. Bien. Doctor, Sí. Sí. una pregunta, doctor. En el cuestionario que nos dejó en la cuarta pregunta de cuáles son las partes del diente, ¿tenemos que poner las partes o de qué está compuesto, doctor? La estructura en general, toda la estructura. Ah, bueno, porque está compuesto, o sea, tiene tres partes, pero está compuesto por más. Eso no. La estructura más que todo, toda la estructura. Ahí está, doctor, gracias. ¿Ya? Bien, jóvenes, ahora vamos a empezar a hablar de oído, de oído. Cuando nosotros nos referimos a oído, jóvenes, realmente nos referimos a un órgano sensorial extraordinariamente valioso para todo ser humano.
Es más, yo lo catalogo así y algunos también investigadores lo han catalogado de esa manera. El sordo tiene menos capacidad de integrarse al medio que el ciego. ¿Por qué? Mientras oiga mientras una persona oiga, va a aprender mucho más del que puede ser ciego. El ciego, por ejemplo, puede fácilmente captar muchas cosas mediante la audición, mientras que un, un sordo, así vea las cosas, no va a poder escuchar, no va a poder aprender muchas cosas, el sordo. Por eso es que un ciego puede nomás desarrollar su vida. Hay gente que ha nacido ciego, han salido ciegos, tenemos cantantes famosos que son ciegos, pero tienen un oído extraordinario. Entonces, esa es la diferencia que se tiene. Es más, los niños jóvenes, bebés, los recién nacidos, ¿a qué reaccionan? Cuando se les pone a un recién nacido un ruido, se le coloca hacia este lado, al otro lado, mueven la cabeza. ¿Por qué? Para poder encontrar el lugar del origen del sonido. Mueve la cabeza. Pero a veces la visión no le permite captar rápidamente. Entonces ya en los niños ya escuchan jóvenes. Es más, ya se dice que en el embarazo, cuando una señora ya tiene ya unos mesecitos, unos 4 o 5 meses de embarazo, ya el niño puede escuchar música, versos, etcétera. Esas son las investigaciones que se han hecho y se ha llegado a esa conclusión, que se le debe a las mamás, se les recomienda que deben cantarles algunas canciones, que deben hablarle, etcétera. Son los bebés están recepcionando la música, las palabras, los mimos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya hay ese antecedente que ustedes tienen que tomar en cuenta. Y cuando ya nacen, evidentemente ya tienen cierta capacidad de audición. Lo primero que está vigente es la audición. Por eso es que muchas veces decimos, no metan bulla, no hagan ruidos. El niño se va a despertar. Claro, se despierta rápidamente. Ante un pequeño ruido o gran ruido, se despierta. Porque su audición está presente, por eso es. Por eso el oído, jóvenes, para nosotros es sumamente importante, para todos los seres humanos, ¿no? Un niño, jóvenes, cuando está empezando a querer ya balbucear algunas palabras, ¿no? Cuando empieza a balbucear algunas palabras, ¿qué va a hacer? Va a aprender, pues. La primera palabra que aprende es mamá. Mamá, papá, teta, son las primeras palabras que va aprendiendo. ¿Por qué? Porque se le habla. Pero si fuera sordo, no escucharía y no hablaría nada. Por eso que el sordo es mudo también. Los sorditos son mudos, porque siempre deberían repetir lo que se les habla, pero en este caso no se les habla o no escuchan, pues no repiten, pues. Entonces, ese es el factor importante de la captación de los sonidos. Captan los sonidos. Si ustedes tienen en su familia un niño de 2 años, a ver, pónganle música. No saben leer, no saben escribir, pero pueden repetir lo que oyen. Por eso se ha visto que a un niño de 2 años se le puede hablar en otro idioma y va a captar perfectamente. No sabe leer, no sabe escribir, pero sabe repetir lo que escucha.
si se le enseña a un niño a los 2, 3 años otro idioma más de su idioma materno, por ejemplo, en este caso nosotros le enseñamos inglés, va a repetir exactamente lo que escuche, aunque no sepa el idioma, aunque no sepa el significado de la palabra, como tampoco, jóvenes, a ver, ustedes se acuerdan, es más, ahora mismo pueden repetir muchos términos ustedes, pero no saben el significado. Cuando entienden el significado, pero ya han aprendido la palabra. En un niño es igual. Repiten el término, no saben el significado, pero pronuncian bien. Buena, buena. ¿Qué será? No sé, pero es así como se dice, ¿no? Como en muchos casos, ¿no? En el caso de ustedes, ¿no? Yo les digo de ustedes. Yo les digo, a ver, Anders. Repiten, pues, Anders, Anders. ¿Qué es? No sé. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? No saben, pero ya no saben qué es, a qué nos hemos referido. Ganglio de Anders. No saben qué es, pero saben el término ganglio de Anders. Entonces, igualito es un niño, repite, aunque no sepa el significado, algún momento va a aprender cuando se le explique. Pero gracias a qué? A que han oído el término. Han oído el término. Así es, jóvenes. Todos nosotros hemos aprendido de esa manera. Todos. Se nos va a cortar ahora y vamos a volver en unos minutos. Entonces, primero oímos, después hablamos. Y después vamos a descifrar el significado de esa palabra. Por lo tanto, el oído, jóvenes, para nosotros, para todos los seres humanos, es parte del aprendizaje. Así como lo dijo Wernicke hace más de casi cerca de 100 años, habló del centro intelectual de Wernicke, donde las áreas de aprendizaje son la visual, la auditiva, lenguaje hablado y lenguaje escrito. Esos 4 elementos importantes para el aprendizaje. Entonces, jóvenes, uno de ellos es la audición, por eso es que a nosotros nos interesa la audición